vamos a comenzar. Yo quería compartirles, les voy a empezar con una introducción sobre lo que son, digamos, a ver si los veo. ¿Estamos? ¿Están ahí? Sí. ¿Ven algo? ¿Sí? No, todavía no. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí, bueno. Voy a tratar de poner presentación. A ver si ve mejor. Bueno. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que son las buenas prácticas agrícolas. Algo dijimos el otro día. Bueno, ahora ya se los mostré, pero díganme, ¿qué le parece a ustedes? Como lo mismo que les pregunté, las buenas prácticas de manufactura o las buenas prácticas de manipulación. ¿Se acuerdan? ¿Qué son las buenas prácticas? ¿Ustedes? Son las formas correctas de los procesos para causar el mínimo daño posible, digamos, al medio ambiente y tener un producto de calidad en general. Creo que va por ahí la mano, ¿no? Claro, o sea, preservar la inocuidad alimentaria desde los puntos de vista de quien produce, de la tierra y, bueno, de todo el entorno, ¿no? O sea, entonces son un conjunto de prácticas. En inglés es GAP, que es Good Agricultural Practices. Son, o sea, todas las acciones que uno involucra en la producción, procesamiento, transporte, son todas las etapas de la cadena productiva, ¿no es cierto? De productos agropecuarios orientados a asegurar la inocuidad, ya venimos hablando de lo que es la inocuidad alimentaria, la protección del medio ambiente y el personal que trabaja en la explotación. Estos son los tres ejes, digamos. La inocuidad del producto, proteger el medio y la persona que realiza esta actividad, ¿no? También en el caso de producciones animales involucra lo que se llama bienestar animal. Pero bueno, nosotros por ahí en esta tecnicatura no tratamos mucho el tema de animales, aunque hay que tenerlo en cuenta los 7 puntos que ya vamos a ver adelante cuando uno quiere hacer implementación de buenas prácticas agrícolas. Bueno, entonces los 3 pilares son la higiene y inocuidad de los alimentos, que obviamente siempre son los tres peligros que nosotros tenemos que disminuir o minimizar, que son los riesgos microbiológicos, físicos y químicos. ¿Vieron que va dando vueltas sobre lo mismo esto? Toda la parte de calidad siempre está tratando de prevenir todos los riesgos de origen microbiológico o biológico, podemos decir también, porque puede ser no solamente micro, sino que puede ser también otros agentes biológicos. Los físicos y los químicos. Los químicos ya dijimos que pueden ser los desinfectantes, los agroquímicos, todo lo que sea de síntesis. Todo eso... Perdón, sí. Perdón, digo, y justamente en eso lo biológico está bueno recalcarlo, que no es solo lo micro, porque vos fijate que en muchos lugares del mundo han habido invasiones de plagas que han llegado a través de productos agrícolas que no han sido controlados en su origen, ni en su llegada, qué sé yo, ponerle el caso de la araña, de las bananeras, esa que ha viajado por todo el mundo y ha picado gente en todo el mundo, Ajá, serpientes, claro. o sea, y Claro. demás formas de insectos, qué sé yo, un montón de cuestiones, ¿no? Sí, sí, muchas veces cuando uno trató de hacer en algún país o en una región, intentaron hacer un control biológico, muchas veces han hecho más daño que para lo que lo trajeron. Eso ha pasado, pero en un montón de... Por eso es tan difícil intervenir en los ecosistemas que hay muchas variables que uno no controla, que se pueden ir de curso. Es lo que le pasó con las alvejitas o las ostras que venían a los barcos, porque no se tomaban medidas de Sí, seguridad. la llevada del sapo cururú para controlar las plagas en la caña de azúcar en Australia, por ejemplo, que se volvió una plaga que invadió todo el Tal país, que no cual. se puede controlar. Tal cual. Y así hay un montón de ejemplos. Las carpas, los castores en el sur de acá de Argentina también, Sí, grandes desastres de los bosques nativos. O sea, hay... las carpas en los ríos, las tilapias, hay un montón de cosas. ¿Viste? O sea, En Chile, por ejemplo, el tema que tienen con las salmoneras, ¿no? Que el salmón es del hemisferio norte y están introducidos ahí y hay problemas con un montón de cuestiones de los desechos del salmón, que no hay ningún animal que los reduzca en claro, el medio ambiente, o sea que un montón de temas que hay, ¿no? tal cual, tal cual. Bueno, o sea, hay infinidad de ejemplos. No sé si alguien más conoce algún otro ejemplo que quiera... Esperen que alguien más quiere contar sobre algún ejemplo que conozca. El caso de acá del Palmar. ¿Conocen? Que hay un plan de control
Sí, del ciervo y del jabalí. El ciervo y el jabalí en especies animales. Y también pasa con las especies... El jabalí. Bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema, digamos? ¿Por qué el ciervo sería un problema para acá? Vamos a tomar, agarramos como chivo expiatorio al ciervo. ¿Qué es lo que produce esa tanta población de ciervo? Y no me lo digas, Richard, quiero que alguien más hable. Bueno, está bien. No te escuché, Gaby, pregunta otra vez, por favor. ¿Cuáles serían los problemas que ustedes creen que puede tener una introducción, como por ejemplo el caso del ciervo? ¿Por qué, digamos, sería un problema en nuestra región? ¿Qué les parece? Porque no tiene depredador. Porque no tiene depredador. Bueno, sí tiene, pero tal vez no es suficiente. Pero más que nada, hace o sea, está ocupando algo, está ocupando un nicho que vendría a ser de quién, digamos. O sea, ¿qué está pasando? ¿Puede que esté protegido? No. 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 No, no, no. No. No se No, les no, ocurre. lo que pasa. Bueno, María Ángeles, no te me alteres. Pero dale, Richard, dale. Richard quiere decir. No, que está ocupando el nicho, digo, de los ungulados nativos, del venado campero, o sea, las 5 especies de ciervos nativos de la Argentina están desplazados por el ciervo colorado, por el ciervo axis de Europa. Sí. Porque al no tener depredadores naturales, compiten por el mismo recurso alimentario, y los otros que son mucho menos prolíficos y que ya tienen sus depredadores naturales, se ven afectados tremendamente por esas especies introducidas, ¿no? O sea, básicamente es una competencia. Lo mismo pasa con las especies vegetales. Si yo tengo una población de alguna especie, un árbol que sea exótico, por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál es el que más se ve? No lo digas, Richard. ¿Cuál es el que más se ve en las orillas de los arroyos? Morera. El Mora. La morera se ve bastante, pero hay otra que causa bastante problema porque tiene unas espinas muy, muy largas. Espinillo. Pero el espinillo que es nativo o exótico. No, el espinillo Nativo. es autóctono. El Es espinillo. autóctono, es nativo, o sea, eso no tiene problema. Pero la que yo quiero decir, El ligustro y la que tiene las cositas. el ligustro también es una El especie exótica que es invasora, ¿sí? El que está siempre en los cercos, el crataegus también. Pero me refería a otra especie que tiene una reproducción, tiene unas vainas enormes. Bueno, la acacia negra. ¿No han visto muchas acacias negras en los bordes de arroyo, del río? ¿No? Bueno, se va propagando, tienen otras estrategias, digamos, de propagación que terminan ocupándole el lugar a las especies nativas. Entonces las especies nativas crecen más despacio, terminan siendo avasalladas por estas especies exóticas, entonces terminan dominando un ecosistema que antiguamente era dominado por espinillos, por ejemplo, termina siendo directamente acacias. Desplazado. Desplazado, exacto. O sea, disminuyen la biodiversidad y compiten por el espacio, por los nutrientes, etcétera, con las especies nativas. Por ejemplo, ¿no? Bueno, eso estábamos hablando entonces. Fíjense hasta dónde llegamos con los 3 pilares que tienen de base las buenas prácticas agrícolas. Uno es, entonces, dijimos la inocuidad. Hablando de especies, dijimos de la biológico, microbiológico, físico y químico, los riesgos. Después, la otra es la protección y conservación del medio. Lucinda, estás levantando la mano y yo no te veo. Sí, hablas, decime. Sí, porque me parece que no me estás escuchando. Que estoy escuchando un acople, no te puedo escuchar bien. No sé ¿Quieren silenciar los micrófonos y me van levantando la mano? Apagar el micrófono que mejora, exactamente. A mí me pasa lo mismo, pero cuando apago el micrófono mejora. Bueno, porque si lo que pasa es que y van levantando la mano. El micrófono de cada uno va captando de vuelta lo que sale por el parlante del teléfono y se arma ese acople, por eso está bueno, claro. O con auriculares o apagar el micrófono. Perfecto. Sí, pasa que pero levántenme la mano como hizo Lucila, que es con la función, porque si no yo no los veo a todos, yo veo solamente 3 ventanitas. Ahí levantó la mano Lucila, por ejemplo. Sí, porque no se me activa el audio, o sea, yo quiero hablar y mi audio no se activa, me parece, por eso vos no me podés escuchar a mí. Perfecto. Bueno, bien, entonces hagamos de esa forma. Ahí entró Ricardo.
Bueno, entonces los 3 pilares dijimos que es la higiene e inocuidad de los alimentos desde los 3 puntos de vista que venimos tratando desde el inicio de los inicios de gestión de calidad, que son disminución de peligros microbiológicos, físicos y químicos. Después, protección y conservación del ambiente mediante prácticas agrícolas que contemplen un bajo impacto. Es difícil, pero hay que tratar de hacerlo. Y ayudan a conservar y mejorar el medio que rodea el cultivo. Acá es donde entra mucho el tema de los rediseños que hablábamos el otro día cuando uno quiere implementar, por ejemplo, cultivos agroecológicos. Hay un rediseño de manera tal que vaya un monocultivo. O sea, el monocultivo es enemigo de la agroecología, básicamente. Pero se pueden tratar de, por ejemplo, una plantación de árboles que son perennes. ¿Cómo hacemos para que no sea monocultivo? ¿Hay maneras, les parece a ustedes? Levántenme la mano. ¿Hay formas de convivir? Richard. Sí, o sea, yo por ejemplo digo, en los nogales, cuando son chicos se puede hacer, en el medio se puede hacer cultivo de hortalizas, en los corredores del medio, y cuando están grandes se puede poner especies que pastoreen en época de invierno, cuando crece el pasto abajo, o sea, asociación con otros cultivos, ¿no? Exacto. ¿Sí? Y otra cosa más, por ejemplo, podemos asociar alguna otra especie. O sea, podemos hacer pastoreos de, por ejemplo, rumiantes, de ovinos, bovinos, y alguna otra especie podemos incluir ahí en ese esquema. Y podrías criar pollo a campo, por ejemplo, debajo de los nogales. Puede. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Existen los gallineros móviles, se puede ir rotando con los frutales y te controlan los insectos que podrían llegar a ser perjudiciales para el árbol, para los frutales. Claro, te aportan abono a la tierra, te controlan las malezas, te controlan los insectos, te controlan, o sea, me parece que, qué sé yo veo los nogales y que no se utilice para otra cosa bajo los nogales, me parece un desperdicio de tierra y de recursos realmente, porque dejas todo para el árbol cuando el árbol te da una vez por año. Sí, y digamos podés asociarlo con otras cosas que te vayan dando resultados. Digamos que hay que proyectar. Lucila, creo que querías decir algo. No, justo iba a decir eso, lo del tema que, viste que para las huertas también se recomiendan, digamos, los gallineros móviles porque son buenísimas, digamos. Muy a mi pesar, las gallinas son buenísimas. Bueno, en ese sentido. Sí, es cierto. O sea, hay un montón de alternativas, digamos. De hecho, hay asociaciones de arroceras con cultivo de peces. Lo que pasa que no es tan, o sea, es un poco loco decirlo de un día para otro. Hay que rediseñar todo de forma tal que seguramente las densidades de plantación o de siembra van a ser diferentes. Seguramente va a haber que hacer tipo terrazas pero generalmente conviven no solamente 2 especies, sino que muchas más que 2. Mientras más diverso sea el ecosistema, más biodiversidad haya, menos chances de que una plaga, digámoslo así, puede llegar a afectar de manera de resultar en un perjuicio económico para el cultivo de lo que sea, digamos. Pero lo que se imaginen, cafetales, porque, o sea, nosotros hice un curso de agroecología desde un enfoque sistémico, donde, sí, si la querías decir, para que termino la idea y te dejo hablar. Que nos hacía trabajar, digamos, en grupos de manera de siempre pensar cómo se podría rediseñar sistemas productivos que nosotros no estábamos acostumbrados a manejar. Entonces estaba bueno porque había que entender cómo funcionaba, con qué se asociaba y de qué manera podríamos, digamos, optimizar las asociaciones de cultivos o de otras especies que no sean animales con vegetales generalmente. Casi siempre hay que hacer las dos cosas. Son agropecuarios generalmente. O agroforestales, pero siempre hay animales y vegetación casi siempre conviviendo. Ahora sí. No, que te iba a decir eso, digamos, que el tema de la asociación, no solamente que es amigable con el ambiente, que sino también para el productor es beneficioso, porque vos estás mejorando el terreno que estás teniendo, sino de la otra manera con el monocultivo que tengas, llega un momento que la tierra se satura, o sea, se agota más que se satura. Entonces es un beneficio para ambos casos. O sea, cuando decís agotamiento, ¿a qué te referís principalmente? No, que si vos pones únicamente el monocultivo siempre necesita los mismos nutrientes, llega un momento que si no empezás con el tema de fertilizantes y todo ese tipo de cosas,
no lo vas a adquirir de otra manera, digamos, sí. porque estás haciendo un monocultivo. Claro, exacto. O sea, En siempre cambio, por tiene- ejemplo, Ajá. Sí, con el tema de las gallinas o el pastoreo, lo que sea, es como que vas renovando. claro, o sea, el animal lo que te va a dar es, o sea, él va a consumir lo que le sirve, va a absorber en sus tejidos, va a crecer, y lo que le sobre lo va a aportar de nuevo a la tierra. Cosa que no pasa cuando uno hace Claro. una exportación neta de todo lo que sean los nutrientes de los suelos. Siempre, Claro. si siempre hacemos los mismos cultivos, como estás diciendo vos, siempre vamos a sacar las mismas cantidades de los mismos nutrientes. Ese es el principio. Y no se le devuelve nada. Ese es el principio, digamos, de la asociación y de la rotación, sobre todo. Las rotaciones de cultivos se refieren mucho a eso, a distintas, Claro. distintas profundidades de exploración radicular, y también o sea, mejoradores de estructuras algunos, otros tienen, o sea, algunos tienen raíces más superficiales, otros más profundas, y a su vez tienen distintos requerimientos de todos los nutrientes. Entonces, tampoco voy a estar haciendo una exportación directa de lo mismo siempre. Y a su vez, el hecho de tener animales, todo lo que son las deyecciones animales, siempre tienen residuos que al suelo le va a volver a nutrir. Entonces es como que logramos hacer un círculo virtuoso, ¿no? Si bien generalmente va a haber más exportación que lo que es devolución al suelo, por lo menos vamos rotando y viendo, tratar de que siempre sea cosas diferentes lo que vamos sacando, y tratar de siempre devolverle algo, ya sea con las gallinas, o con la oveja, o con la vaca, etcétera, ¿no? Sí, Richard, ¿sí? No, que eso digo, que en la huerta, por ejemplo, lo que se hace justamente es ir cambiando. Si un año cosechaste lechuga en un cantero, hay que tratar de cosecharlo en otro y en ese lugar cosechar, ponele, no sé, cosechar habas para que reaporte nitrógeno, o sea, se va cambiando el lugar los cultivos justamente para que no ocurra eso, porque aunque sea una pequeña parcela, parece que no, pero justamente ese cuadro se va a ir agotando de los mismos recursos, o sea, en pequeña escala es mucho más fácil de manejarlo, digamos, muchísimo Totalmente. más fácil. Sí, sí, o sea, si por ejemplo... Pero se nota claramente la diferencia de lo que te rinde el mismo cultivo, si vos lo vas cambiando de lugares. Totalmente, Sí, y siempre hay que tratar notorio, o sea. de ir incorporando leguminosas, gramíneas, en el caso de extensivo, y en el caso de hortalizas, incorporar la crucífera en el medio, siempre tratar de poner representantes de distintas familias en el mismo lote, como vos decís, y también asociarlos. Hay asociaciones muy benéficas y otras que no son tanto. Generalmente si en la huerta es más sencillo, digamos, porque vos podés poner la que desarrolla más follaje. ¿Cómo? Digamos, a grandes rasgos, las que crecen por encima de la tierra, las que crecen por debajo de la tierra. O las que generan una flor, que es el producto que se va a consumir. Claro. Exacto, hay que tratar de, por ejemplo, en el mismo cantero se puede poner todo y aprovechar cada centímetro cuadrado del suelo, como decía Richard, que para que no haya, primero que la cobertura del suelo sea pareja, o sea, nunca tener suelos desnudos. Después, entre medio de una, por ejemplo, que sea batata, por ejemplo, antes de la plantación, el suelo no esté desnudo, porque ¿qué pasa cuando el suelo está desnudo? Otra de las cosas que ya hemos charlado bastante. ¿Qué ocurre? Que no sean ni Richard ni Lucila. ¿Qué es lo que pasa con los suelos desnudos? ¿Por qué no los queremos? ¿Por qué no queremos que eso pase? Erosión. Se puede lavar. Por la erosión. Se lava. Los suelos que desnudan. ¿Qué significa que se lave? ¿Qué significa que se lave, Natalia? Natalia te está preguntando. Que no drene bien. Pero bueno, eso, o sea, una cosa es el drenaje, es decir, que puede pasar que han escuchado sobre la erosión hídrica, sobre las erosiones de distintos tipos. La erosión hídrica, ¿qué es lo que hace principalmente? ¿Qué es lo que pasa Barre. y qué es lo que termina ocurriendo en los suelos? ¿Iván? Saca. ¿O Norma? No sé. Se desplaza la capa superior del suelo, digamos. Se desplaza, o sea, voy a ir perdiendo la capa superior del suelo. ¿Pero por qué, digamos? ¿Norma? Y porque si el agua corre, vos tenés que tratar de arar o hacer los canteros para que el agua no corra para un lado, o sea, que quede
que no quede plano tampoco, sino que se absorba el agua, Sí. porque al correr el agua Sí. se lleva toda la capa del suelo, sí, Ajá, para un lado, qué sé yo, bien. Richard, ¿quería decir algo? y se lleva todos los nutrientes. Claro, claro. Y los microorganismos también. ¿Sí, Richard? Eso exactamente iba a decir, que lo que decía Natalia, el lavado del suelo, o sea, cuando corre el agua y se empieza a llevar la capa fértil, si no hay cobertura, se empieza a llevar la capa fértil y también se llevan los microorganismos que fijan la renovación de esa capa fértil, pero además, digo, el sol directo sobre el suelo mata los nutrientes, los hongos, todos los microorganismos que son beneficiosos para nosotros. Con el agua que corre va a terminar en los deltas, en los ríos o en el mar. Y otra parte, digo, que se mueren justamente los microorganismos que no pueden recomponer. El suelo pierde la capacidad de recomponerse, se compacta, no tenés drenaje de agua, no tenés la posibilidad de que las raíces se introduzcan en la tierra y que absorban los nutrientes que quedan. O sea, es un desastre total, la verdad. ¿Pero por qué todo eso? O sea, ¿qué Capa es lo que famosa determina? de materia orgánica, digamos. No, Porque por el la suelo falta de está, raíces que fijen ese suelo. Claro. Por la deforestación, digamos, por el Por la monocultivo. Bueno, pero ¿cuál es el agente causal de la erosión hídrica, puntualmente? El agua, la lluvia. La lluvia. La lluvia. ¿Qué pasa con la Porque lluvia? aparte la gota cuando golpea en el suelo, aunque no parezca, levanta un montón en el rebote de esa agua, en el salpico de esa agua, ya sale un montón de tierra y esa tierra que se salió del suelo, digamos, que se desagregó del suelo, el agua que corre se la lleva. Claro, Ahí ya no existe queda la ahí. palabra. O sea, las raíces lo que hacen es fijar Bueno, ese suelo fértil a la tierra. perfecto. Entonces, el suelo idealmente, ¿cómo está? ¿De qué forma? Agregado, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos, nuestros suelos tienen, ¿cuál es la diferencia entre materia orgánica y residuo orgánico? ¿Qué diferencia hay? Que no sea ni Richard, bueno, que no sea Richard, que ya acaba de hablar. ¿Quién más quiere? La materia ya está hecho y el residuo es las hojas secas y todo eso. O sea, el Que no residuo está orgánico, compostado, digamos. bueno, está. Quiere decir, la Serían materia, las hojas secas y eso. o sea, cuando yo puedo diferenciar de dónde proviene ese residuo orgánico, todavía no lo puedo llamar materia orgánica. Cuando ya forma parte de los suelos, ahí recién es materia orgánica. Entonces nosotros estamos hablando de varias De cosas. nuevo, explícalo de nuevo. Bueno, el residuo orgánico es cuando yo todavía lo puedo identificar. Son restos de hojas, de palitos, de lo que sea, yo puedo identificar qué es, chalas, lo que sea. Cuando yo agarro, tomo una porción de suelo, la desgrano, y yo no puedo No saber se escuchó nada. que cuando yo todavía puedo identificar de dónde provienen esos restos vegetales, veo que son hojitas, palitos, ramitas, orujo, lo que sea, lo que yo todavía lo puedo identificar, entonces sí, es un residuo orgánico, un resto orgánico rastrojo, podemos decir. Pero cuando yo tomo una porción de suelo y veo partículas, pero ya no sé de qué origen son, entonces ahí ya forman parte del suelo, y eso va a ser la materia orgánica del suelo. La materia orgánica del suelo, entre muchas otras funciones que tiene, ayuda a mantener los agregados de forma agregada, como la palabra se los está diciendo, o sea, partículas de suelo que están unidas entre sí. Cuando la gota de lluvia impacta sobre esos agregados, se desagregan, como dijo Richard, entonces se transforman o sea, forman parte de lo que es la solución del suelo. Si yo sumo a este desagregado un terreno que tiene mucha pendiente, no hice ningún sistema de manera tal que me corte esas pendientes, entonces yo pueda captar esa agua, que viene con todos los nutrientes, entonces el agua va a tratar de circular por el lugar que le resulte más corto el camino, desde arriba hacia abajo, haciendo al principio una erosión laminar, después vienen surcos y después se transforma en cárcavas en una nada, o sea que se termina haciendo como grandes preparaciones como si fueran terrazas o mesetas en los suelos, terminan dividiendo los lotes y se termina perdiendo completamente el horizonte superficial, el A, que es el horizonte fértil. ¿Sí? O sea, nosotros no queremos tener los suelos desnudos, a eso llegaba con este tema,
Porque nosotros queremos proteger el horizonte superficial con toda su estructura, su textura, su materia orgánica y su fertilidad. Que al fin y al cabo, mientras mayor fertilidad tenga en los suelos, mayor rendimiento van a tener nuestros cultivos. ¿Sí? Que al final es lo que queremos. Nosotros buscamos rentabilidad. ¿Cómo logramos la rentabilidad? De la manera más sostenible posible, es decir, con la mayor cantidad de insumos ingresados, porque nuestros sistemas son de una forma tal que se puedan autogestionar, y entonces no dependan tanto del agregado de insumos externos. Eso es un poco lo que se llama los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad, que son los que tenemos que tratar de apuntar en todos nuestros sistemas productivos. ¿Sí? Hablé muy rápido, ¿quedó claro? ¿La idea? Perdón, Gaby, mirá que no sé si perdón, no, que se te está entrecortando, por lo menos a mí no sé a los demás. Sí, se recorta. Se corta. Bueno, la idea sería que, voy a ver cómo salió el video después, así se los puedo subir, y si se corta mucho, quiero saber si por lo menos la parte de lo mío, entonces de la clase en sí, si se puede llegar a armar, que no esté cortado. Esperemos, porque me dice que la conexión está inestable. Así que bueno, entonces, tratamos de... Pará, ¿qué dijiste? ¿La diferencia entre sustentabilidad y qué? Sostenibilidad. Ajá. En realidad, hay un problema, digamos, de concepto, pero en realidad, básicamente los dos son casi lo mismo. Lo que pasa es que hubo una diferencia en las traducciones, y entonces termina siendo que la sustentabilidad es usar los recursos hoy pensando en las generaciones del mañana, que tengan los recursos mejores que los que nos recibimos nosotros. Y la sostenibilidad se refiere también a una cuestión económica de que producir, las dos se refieren a lo mismo, trabajar hoy, que te rinda económicamente lo que vos haces, pero siempre cuidando los recursos. Yo no haría una distinción porque me parece que es una sintonía muy fina. Básicamente es lo mismo, queremos lograr productos que sean inocuos, saludables, que no tengan riesgos microbiológicos, físicos y químicos, o sea, de calidad, inocuos, pero no de cualquier manera, sino protegiendo todos los recursos y al operario mismo. Porque, por ejemplo, el tema a veces, una cuestión que queda ahí solapada en el medio entre agroecología y buenas prácticas, es todo lo que es la manipulación del estiércol por parte del productor. O sea, por un lado tenemos o el químico, el agroquímico, que tiene su toxicidad generalmente muy alta y no hay muchos elementos de protección personal que se usen. Y también por otro lado tenemos el riesgo de contraer algún tipo de infección microbiana. Por ejemplo, salmonella, Escherichia coli. Hay que o sea, lo que se haga con estiércoles también hay que trabajarlos de una forma responsable, ¿sí? Porque tampoco podemos o regar las plantas con un biol que se haya hecho en base a abono de vaca que no esté terminado de fermentar, que todavía tenga muchos microorganismos dando vuelta y yo estoy mojando hojas y después lo voy a cosechar y se lo voy a llevar a una familia. Entonces, o sea, todo tiene que ser de forma responsable. Cualquier forma que uno produzca, ya sea que usa estratégicamente, vamos a decirlo, alguna aplicación de un insecticida sintético, por ejemplo, ¿no? O el uso de un biol, un bocashi, una cama de pollo, todo tiene que tener su manera, su protocolo de manera de minimizar todo lo que sea riesgos microbiológicos, físicos y químicos, como siempre. Richard. Habías levantado la mano. El micrófono, Richard, lo tenías apagado. Perdón, no me di cuenta de tener el micrófono apagado. No, que digo, justamente eso que está hablando Gaby, que hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay casos, por ejemplo, en países como en Estados Unidos, donde hay extensiones enormes de campos que producen de forma orgánica, porque la certificación hace que valga más, y todas las cosas que ya conocemos, pero que el exceso de agregado de nutrientes, de materia orgánica a su suelo, ha llevado a que se contaminen napas de agua, que se contaminen, que los esteros, por ejemplo, los humedales se vean invadidos por plantas donde no puede vivir otra cosa, porque ya las plantas ocupan todo el espacio, todos los peces, los anfibios, todas las cosas que vivían ahí tampoco pueden vivir, o sea que termina siendo casi tan nocivo como otro, o sea que hay que ser cuidadoso también con eso, ¿no? Exactamente. Y si uno está trabajando con demasiada fertilidad, por ejemplo, insoluble en agua, lo que muchas veces se ve son los afloramientos algales.
que son las cianobacterias, que aprovechan toda la cantidad de nutrientes disueltos de fósforo y nitrógeno. Ellas se desarrollan en mucha magnitud, por lo tanto se ven todos los bordes verdes, son cianobacterias o algas verdes azuladas, también llamadas anteriormente, y ellas mismas producen toxinas. O sea que producen toxinas que pueden ser neurotóxicos, hepatotóxicos. Entonces no está bueno, o sea, más allá de que están tratando, si se quiere, un poco el agua, están aprovechando esta materia orgánica, se están consumiendo el oxígeno que podrían usar los peces, podrían llegar a provocar mortandades de peces, y también intoxicaciones del ganado, o incluso los humanos cuando tienen las tomas de agua potable, donde hay muchos afloramientos algales. Entonces cuando le agregan el cloro para potabilizarla, ellas lo toman como o sea, obviamente reaccionan frente a una sustancia nociva para ellas, y ahí generan más cantidad de esa toxina. O sea que estamos como obligándolas a generar más todavía de lo que ya había disuelto. O sea que por ahí tienes esas pros y contras, estarían tratando, si se quiere, la cantidad excesiva de nutrientes porque la están aprovechando, o encima son fotosintetizadoras y también aportarían oxígeno al agua, pero consumen más oxígeno del que estarían aportando. O sea que son un arma de doble filo, ¿no? También hay otras plantas que son en control, en bioremediaciones, se utiliza mucho la parte de las plantas. De hecho hay varias, como por ejemplo no sé si me va a salir el nombre, no me acuerdo ahora, la vetiveria. Esa, es más, puede incluso sanear hasta por metales pesados disueltos en las aguas. Sé que hay un montón de plantas que son fitorremediadoras. Eso es muy interesante cuando uno tiene o derrames o lo que sea, hay formas biológicas de poder corregir esos problemas. Sí, Richard. Igual tenemos un minuto, tenemos. Bueno, no, justamente cuando tenemos, por ejemplo, en la casa biodigestores, si vivimos en el campo, en un campo que tengamos biodigestores, por ejemplo, las plantas terminan, las achiras, la juncia en general, los camalotes, hay un montón de plantas que terminan sirviendo de filtro para esa agua, o sea, que consumen esos nutrientes antes de que lleguen a un lugar estancado. Exacto. Y esa agua que sale allá abajo termina siendo un agua que se puede aprovechar para riego, no se puede utilizar para beber, pero sí va a regar perfectamente sin ningún tipo de problema, ¿no? Totalmente. Digo, y que además podríamos con el biodigestor, bueno, podríamos hacer un generador de biogás, podríamos hacer un montón de cosas, o sea, esos manejos tan buenos saberlo, pero todo también tiene su medida y sus limitaciones, no podemos volvernos locos y decir, vamos a tirarle toda la materia orgánica al suelo, porque la arruinamos también.